La tormenta llevaba casi 3 horas intensificándose cuando Ethan Cole oyó el primer golpe en su puerta. Vivía solo en una pequeña granja lejos de la colonia principal, donde no había casas en muchos kilómetros a la redonda. Una fuerte lluvia golpeaba las ventanas y un viento frío soplaba a través de los campos oscuros del exterior. Ethan estaba trabajando en una vieja unidad de potencia cuando el sonido volvió a aparecer. 3 golpes lentos, débiles pero claros. Dejó de trabajar y miró hacia la puerta principal porque nadie venía a su granja por la noche. Durante unos segundos, pensó que podría ser la rama de un árbol golpeando la pared, pero entonces el golpe se repitió por tercera vez. Esta vez, Ethan cogió una linterna y caminó con cuidado hacia la puerta. Miró a través de la pequeña ventana que había al lado, pero la lluvia era tan intensa que apenas podía ver nada. Cuando abrió la puerta, no esperaba encontrar nada dentro. En cambio, una pequeña niña alienígena estaba parada en su puerta, temblando de frío. Parecía tener unos 7 años, con la piel azul pálida, el pelo plateado pegado a la cara mojada y unos grandes ojos verdes llenos de miedo. Su ropa estaba sucia y rota, y no llevaba zapatos en los pies. Ethan la miró con asombro. La chica no preguntó quién era él ni dónde estaba ella. Ella simplemente lo miró y susurró una palabra. Alimento. Ethan metió rápidamente a la niña dentro y cerró la puerta para protegerse de la tormenta. Al principio, ella se quedó cerca de la pared, observándolo como un animal asustado a punto de huir. Ethan no se acercó demasiado a ella. Colocó una manta caliente sobre una silla y entró en la cocina. Calentó un poco de sopa, cortó un trozo grande de pan y lo puso todo sobre la mesa. El olor de la comida cambió el rostro de la niña al instante. Intentó caminar lentamente hacia la mesa, pero cuando Ethan se apartó, se abalanzó hacia adelante y agarró el pan con ambas manos. Comió tan rápido que Ethan se preocupó de que pudiera enfermarse. Él le indicó amablemente que comiera más despacio porque había más comida si la quería. La chica se quedó paralizada un instante y lo miró fijamente. ¿Más?, preguntó en voz baja. Ethan asintió y llenó otro tazón. Algo en esa sencilla respuesta pareció sorprenderla. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero rápidamente bajó la mirada y siguió comiendo. Ethan notó que ella miraba hacia la ventana cada pocos segundos. Incluso mientras comía, parecía tener más miedo de lo que había fuera que hambre. Cuando la niña terminó su segundo tazón, Ethan finalmente le preguntó su nombre. Permaneció en silencio durante varios segundos antes de decir, Lyra. Ethan preguntó dónde estaban sus padres, pero en el momento en que mencionó a su familia, sus manitas se aferraron con fuerza a la manta. Volvió a mirar hacia la puerta. Ethan notó una extraña banda plateada alrededor de su muñeca izquierda. Estaba parcialmente oculta bajo su manga y tenía un símbolo oscuro en el centro. Ethan ya había visto ese símbolo antes en barcos militares que a veces sobrevolaban la colonia. Señaló la banda y le preguntó dónde la había conseguido. Lyra inmediatamente se cubrió la herida con la manga. El miedo volvió a reflejarse en sus ojos. Mamá dijo que nunca lo enseñara, susurró. Ethan no la empujó. En cambio preguntó dónde estaba su madre. Lyra bajó la cabeza y dijo que su madre le había dicho que siguiera caminando hasta encontrar un lugar seguro. Ethan preguntó por qué habían estado corriendo. Lyra no respondió. Entonces, de repente, miró hacia el techo como si hubiera oído algo que Ethan no podía oír. Su rostro cambió. Mamá dijo que si vienen luces del cielo, susurró, debo esconderme. Apenas unos segundos después, Ethan vio una luz blanca brillante moverse por la ventana de su cocina. Era demasiado fuerte para ser un rayo. Se apresuró hacia el cristal y miró hacia afuera. Muy por encima de la granja, unas siluetas oscuras se movían entre las nubes de tormenta. Un gran barco sobrevoló lentamente sus campos, sin hacer ruido. Entonces apareció un segundo barco detrás. Lyra dejó caer la cuchara. Todo su cuerpo comenzó a temblar. «Me encontraron», dijo ella. Ethan se giró hacia ella y vio puro terror en sus ojos. No sabía quién la buscaba ni por qué, pero sabía que ningún equipo de búsqueda normal
enviaría barcos militares tras una niña hambrienta. Ethan apagó todas las luces de la granja y abrió la puerta oculta que conducía a un antiguo trastero subterráneo. Le dijo a Lyra que se quedara allí y no hiciera ningún ruido. Ella le agarró la mano antes de bajar. «Por favor», susurró. «No me entreguen a ellos». Ethan miró al niño asustado y asintió levemente. Apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta oculta antes de que unas potentes luces iluminaran su jardín delantero. 3 soldados alienígenas armados llegaron a la granja menos de un minuto después. Sus armaduras negras estaban empapadas por la lluvia y cada uno portaba un arma pesada. Su líder le preguntó a Ethan si había visto a una joven alienígena viajando sola. Ethan mantuvo el rostro impasible. Dijo que nadie había visitado su granja. El soldado lo miró fijamente durante un largo rato antes de mostrarle una imagen de Lyra. «Este niño es peligroso», dijo el soldado. Ethan estuvo a punto de reírse de la idea, pero la mirada fría en los ojos del soldado lo detuvo. Los soldados registraron los edificios exteriores e inspeccionaron el vehículo de Ethan. Incluso hubo quien entró en la granja y echó un vistazo a la cocina. Los tazones de sopa vacíos seguían sobre la mesa. El corazón de Ethan comenzó a latir más rápido cuando el soldado los miró directamente. «¿Tienes hambre esta noche?», preguntó el extraterrestre. Ethan dijo con calma que había estado trabajando desde la mañana y que solo había comido 2 veces. Durante unos terribles segundos nadie habló. Entonces otro soldado llamó desde fuera, diciendo que habían encontrado huellas que conducían hacia la carretera del norte. El líder advirtió a Ethan que no ocultara nada a los militares. Entonces los soldados regresaron a sus barcos y desaparecieron entre la tormenta. Ethan esperó a que el sonido de los motores desapareciera por completo antes de abrir la habitación subterránea. Lyra salió lentamente, todavía envuelta en la manta. Ella miró a Ethan como si no pudiera comprender lo que acababa de hacer. «Les mentiste», dijo ella. Ethan le dijo que simplemente había protegido a un niño hambriento hasta que comprendió lo que estaba sucediendo. Lyra lo abrazó repentinamente por la cintura. Ethan se quedó inmóvil, sorprendido, antes de colocar suavemente una mano sobre su cabeza. Más tarde esa noche, le preparó una pequeña cama cerca de la chimenea. Por la mañana, la tormenta había cesado. Ethan se despertó y encontró la cama vacía. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Lyra se había ido. Sobre la mesa de la cocina estaban la manta doblada, una pequeña pieza de metal plateado y 4 palabras grabadas en el polvo. «Gracias. Necesito a mi madre». Ethan recorrió la carretera y los campos cercanos, pero no encontró rastro de ella. Durante 3 días, se preguntó si ella seguía viva. Entonces, justo después de la puesta del sol del tercer día, alguien llamó a su puerta. 3 golpes lentos. Ethan lo abrió rápidamente. Lyra estaba afuera, sucia y cansada de nuevo, pero esta vez ella sostenía la mano de una mujer alienígena alta con largo cabello blanco plateado. La mujer parecía lo suficientemente débil como para caerse. Lyra miró a Ethan y susurró: «Encontré a mi madre». Ethan se quedó paralizado al ver a Lyra de pie otra vez frente a su granja. A su lado había una mujer alienígena alta, de piel azul pálida y largo cabello blanco plateado, pero parecía tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Lyra apretó con fuerza la mano de su madre y miró a Ethan con ojos cansados. «Esta es mi madre», dijo en voz baja, como si esas palabras fueran la única razón por la que había sobrevivido los últimos 3 días. Antes de que Ethan pudiera preguntar nada, las piernas de la mujer fallaron repentinamente y comenzó a caer al suelo. Ethan se abalanzó sobre ella, la tomó en sus brazos y rápidamente la llevó al interior de la cálida casa de campo. Lyra lo siguió de cerca mientras Ethan colocaba a la mujer en el sofá cerca del fuego. Su ropa estaba cubierta de tierra y tenía una herida oscura en el costado izquierdo. Ethan trajo agua potable, paños médicos y el pequeño botiquín de primeros auxilios que guardaba para casos de accidentes en la granja. La mujer abrió los ojos cuando él se acercó y rápidamente le agarró la muñeca. «No toques a mi hija»,
susurró con miedo en la voz. Ethan la miró con calma y dijo: «Estoy tratando de ayudarlos a ambos». Lyra se acercó a su madre y le explicó que Ethan era el humano que le había dado comida durante la tormenta. La mujer soltó lentamente la muñeca de Ethan, pero siguió observándolo atentamente. Su nombre era Seraya, e incluso en su estado de debilidad, Ethan pudo ver que escondía algo importante. Ethan le limpió la herida y le dio sopa caliente mientras Lyra permanecía sentada a su lado. Seraya pareció sorprendida cuando Ethan puso más pan en la mesa sin pedir dinero ni nada a cambio. «¿Por qué la ayudaste?», preguntó finalmente Seraya, mirando a su hija. Ethan le dio la misma respuesta sencilla que se había dado a sí mismo 3 noches antes. Tenía hambre y necesitaba ayuda. Seraya guardó silencio, y la tristeza apareció en sus ojos porque mucha gente había visto a Lyra antes que Ethan, pero nadie le había abierto la puerta. Tras terminar de comer, Seraya intentó levantarse y dijo que no podían permanecer allí mucho tiempo. Ethan le dijo que apenas podía caminar y que irse de noche solo empeoraría las cosas. Por primera vez, Seraya dejó de discutir y accedió a quedarse hasta la mañana. Más tarde, mientras Lyra dormía cerca de la chimenea, Ethan notó un símbolo plateado debajo de la manga rasgada del brazo de Seraya. Era exactamente el mismo símbolo militar que había visto en la extraña pulsera de Lyra. Ethan se sentó frente a Seraya y le preguntó en voz baja quiénes eran realmente y por qué soldados armados los estaban buscando. Seraya miró a su hija dormida antes de responder. «No somos criminales», dijo, «pero quienes nos persiguen necesitan que toda la galaxia crea que lo somos». Antes de que Ethan pudiera preguntar qué quería decir, su pantalla de comunicación se encendió de repente por sí sola. Una advertencia roja llenó la pantalla, seguida de imágenes de Seraya y Lyra. El mensaje los calificaba de fugitivos peligrosos y prometía una gran recompensa a cualquiera que informara sobre su paradero. Ethan apartó lentamente la mirada de la pantalla y la dirigió hacia Seraya, mientras ella le devolvía la mirada con miedo, pero sin sorpresa. Seraya se interpuso entre Ethan y su hija dormida, aunque estaba demasiado débil para luchar. «Si quieres la recompensa, humano, tómame», susurró. «Pero por favor, deja escapar primero a Lyra». Entonces Ethan se percató de algo aún peor en la pantalla. El informe militar decía que los barcos de búsqueda ya se dirigían hacia su zona. Ethan miraba fijamente la advertencia roja en la pantalla mientras Seraya permanecía en silencio junto a su hija dormida. No creía que una madre débil y una niña pequeña y hambrienta pudieran ser las peligrosas criminales descritas en el mensaje. Ethan apagó la pantalla y le dijo a Seraya que quería saber toda la verdad antes de que los soldados llegaran a su granja. Seraya miró a Lyra durante un largo rato. Luego se sentó lentamente cerca de la mesa y respiró hondo. Le contó a Ethan que una vez trabajó como científica médica para la familia real de su planeta natal. Lo que descubrió dentro del Palacio Real la obligó a ella y a Lyra a huir para salvar sus vidas. Seraya explicó que el comandante Varek estaba preparando en secreto una guerra entre su pueblo y los humanos. Durante meses, una extraña enfermedad había aparecido en varias colonias alienígenas, y Varek les dijo a todos que las armas humanas eran las responsables. Seraya había estudiado a los enfermos y descubrió que el veneno no provenía de ningún arma humana. Había sido creado en el interior de un laboratorio militar secreto controlado por el propio Varek. Quería que murieran miles de personas inocentes para que el miedo se extendiera por los mundos alienígenas. Una vez que todos odiaran a los humanos, Varek planeó iniciar una guerra y tomar el control del gobierno. Seraya había copiado los informes secretos, los historiales médicos y los mensajes privados antes de que Varek se enterara de lo que había descubierto. Escondió la información más importante dentro del brazalete de plata de Lyra, porque ningún soldado esperaría que una niña pequeña portara semejante evidencia. Cuando los hombres de Varek vinieron a buscarlas, Seraya despidió a Lyra y le dijo que siguiera moviéndose hasta que encontrara a alguien a salvo. Seraya llevaba 2 días cautiva
pero escapó durante un accidente de transporte y comenzó a buscar a su hija. Lyra había logrado cruzar sola kilómetros de terreno peligroso antes de encontrar la granja de Ethan durante la tormenta. Ethan miró a la niña dormida y finalmente comprendió por qué tantos soldados armados la querían. Todavía quedaba un problema, ya que la información contenida en la pulsera estaba protegida por un potente candado. Seraya explicó que Varek había construido el sistema utilizando códigos de seguridad humanos robados, por lo que las máquinas alienígenas normales no podían abrirlo. Ethan recordó la vieja computadora de reparación humana que tenía en su taller y dijo que tal vez podría abrir la cerradura. Conectó la pulsera de Lyra a la máquina y, tras varios segundos de tensión, apareció un archivo de vídeo oculto en la pantalla. La grabación mostraba al comandante Varek hablando con oficiales militares sobre un ataque que pronto sería atribuido a la humanidad. Antes de que Ethan pudiera oír la fecha del ataque planeado, todas las luces de la granja se apagaron repentinamente. Una fuerte alarma comenzó a sonar desde el sistema de seguridad de Ethan, y Lyra se despertó con miedo en los ojos. Ethan corrió hacia la ventana y vio varios barcos negros que descendían de las nubes en dirección a su tierra. Seraya miró la pantalla y susurró que Varek debió haber rastreado el brazalete cuando Ethan lo conectó. Luces brillantes aparecieron en los campos mientras soldados armados rodeaban la granja desde todas direcciones. Entonces, se encendió el dispositivo de comunicación de Ethan y apareció en la pantalla el rostro frío del comandante Varek. «Dadme a la mujer y al niño», dijo Varek, «o esta granja humana se convertirá en su tumba». El rostro del comandante Varek permaneció en la pantalla de comunicaciones mientras los soldados armados se acercaban a la granja de Ethan. Varek le ofreció tranquilamente a Ethan suficiente dinero para que abandonara la luna agrícola y viviera donde quisiera. Prometió que ningún ser humano resultaría herido si Ethan simplemente enviaba a Seraya y a Lyra afuera. Seraya miró a Ethan y le dijo en voz baja que aceptara la oferta porque no quería que muriera por unos desconocidos. Ethan miró a Lyra, que estaba asustada. Luego volvió a mirar a Varek y apagó la pantalla de comunicación sin decir una palabra. Seraya lo miró conmocionada, pero Ethan solo dijo: «Nadie se lleva a un niño de mi casa a punta de pistola». Ethan sabía que no podía derrotar a soldados entrenados con la fuerza, así que decidió usar la propia granja en su contra. Entró corriendo en su taller y abrió un viejo panel de control conectado a las máquinas agrícolas del exterior. En cuestión de segundos, varias cosechadoras de gran tamaño comenzaron a moverse por los campos oscuros sin conductor. Los soldados vieron las señales térmicas en movimiento y se separaron rápidamente porque creyeron que Ethan estaba intentando escapar. Ethan activó entonces unos viejos drones agrícolas y los envió en diferentes direcciones por todo el terreno. Seraya observó sorprendida cómo los soldados de Varek comenzaban a perseguir máquinas vacías en la oscuridad. Ethan cortó la corriente principal y abrió una puerta oculta en el suelo, cerca del trastero. Debajo de la granja había un antiguo túnel minero que llevaba muchos años sin utilizarse. Le dio una linterna a Lyra y le dijo que se mantuviera siempre entre él y su madre. Los tres entraron en el túnel justo cuando unos pasos pesados llegaron a la puerta principal que estaba encima de ellos. Un fuerte estruendo resonó en el suelo cuando los soldados de Varek irrumpieron en la granja. Ethan cerró la entrada oculta tras ellos y condujo a Seraya y Lyra más adentro bajo tierra. El túnel era oscuro, frío y estaba parcialmente dañado, pero Ethan sabía que conectaba con un antiguo camino que se extendía más allá de las colinas del norte. Seraya tenía dificultades debido a su herida, así que Ethan le pasó el brazo por encima del hombro y la ayudó a seguir moviéndose. Preguntó en voz baja por qué un ser humano arriesgaría todo por personas a las que conocía desde hacía solo unos días. Ethan respondió que ayudar a alguien no requiere conocer toda la historia de su vida. Lyra escuchó sus palabras y sonrió por primera vez desde que llegaron los barcos. Entonces, una explosión lejana sacudió el túnel y el polvo comenzó a caer del techo sobre ellos. Tras casi una hora, finalmente llegaron al antiguo vehículo de transporte de Ethan, escondido cerca del final del túnel.
Ethan planeaba llevarlos en coche hasta una estación de comunicaciones humana, desde donde Seraya podría enviar las pruebas de Varek a través de la galaxia. Arrancó el vehículo, pero antes de que pudieran marcharse, la radio se encendió sola de repente. Una voz quebrada se escuchó a través del altavoz y les advirtió que no se acercaran a la estación humana. «La estación es una trampa», dijo la voz desconocida. «Los soldados de Varek ya te están esperando allí». Entonces la voz añadió una última advertencia que hizo que Seraya palideciera. «Y alguien dentro de su grupo ha sido rastreado». Ethan detuvo inmediatamente el transporte, tras escuchar la advertencia desconocida por la radio. Seraya revisó la pulsera de Lyra y descubrió que aún emitía una débil señal de rastreo desde su interior. Ethan abrió la pulsera con cuidado y extrajo un pequeño chip militar oculto bajo la placa de datos principal. Aplastó el rastreador con su bota y cambió de dirección antes de que los soldados de Varek pudieran llegar al camino. En lugar de dirigirse a la estación humana, Ethan condujo hacia una base de investigación humana abandonada, oculta tras las montañas del norte. Seraya sabía que la decisión era peligrosa, pero ahora era su única oportunidad de acceder a las pruebas de forma segura. La antigua base llevaba años vacía, pero aún funcionaba un sistema de energía de emergencia en las salas subterráneas. Ethan conectó el brazalete de Lyra a una vieja computadora humana y comenzó a abrir los archivos bloqueados uno por uno. Lyra permanecía de pie junto a su madre, mientras extraños informes y mensajes militares secretos aparecían en la polvorienta pantalla. Entonces Ethan encontró un archivo con la misma fecha que la del próximo encuentro entre humanos y el pueblo de Seraya. Cuando Seraya lo abrió, su rostro palideció al ver que el archivo revelaba el verdadero plan de Varek. No se estaba preparando para iniciar una guerra algún día, porque el primer ataque iba a ocurrir en cuestión de horas. Varek había colocado un arma oculta cerca de una de sus grandes ciudades, donde vivían millones de alienígenas inocentes. El arma destruiría parte de la ciudad, y las falsas señales humanas harían creer a todos que la humanidad había atacado primero. Mundos alienígenas enfurecidos exigirían la guerra antes de que nadie tuviera tiempo suficiente para investigar la verdad. Ethan comprendió que, incluso si sobrevivían, ambas especies podrían perder millones de vidas una vez que comenzara la lucha. Seraya miró a Lyra y le explicó en voz baja por qué le había confiado la pulsera a su pequeña hija. Ninguna gente había creído que un niño asustado pudiera llevar consigo la evidencia que podría destruir todo el plan de Varek. Ethan intentó enviar los archivos desde la antigua base, pero todos los sistemas de comunicación de largo alcance ya habían sido bloqueados. Seraya explicó que solo un transmisor cercano tenía la potencia suficiente para llegar al Alto Consejo antes de que comenzara el ataque. Ese transmisor fue localizado a bordo de la nave de mando principal del comandante Varek, que los estaba buscando en ese preciso instante. Antes de que Ethan pudiera responder, las luces de la base de investigación cambiaron repentinamente de blancas a rojas intermitentes. En la pantalla apareció una advertencia que mostraba varios barcos entrando en el valle que se encontraba sobre ellos. Lyra miró a Ethan y susurró: «Nos han encontrado otra vez». Seraya le dijo a Ethan que debían destruir las pruebas e intentar salvar a Lyra antes de que Varek entrara en la base. Ethan se negó porque huir solo retrasaría una guerra que podría destruir tanto a humanos como a alienígenas. Observó el mapa que mostraba la nave de mando de Varek acercándose y comenzó a idear un plan peligroso. Seraya lo miró fijamente cuando se dio cuenta de lo que pretendía hacer. «El único transmisor que necesitamos está en su barco», dijo Ethan, mientras cerraba el ordenador. Luego miró hacia las paredes temblorosas y añadió: «Así que vamos a dejar que nos lleve a bordo». El plan de Ethan era peligroso, pero era la única manera de llegar al potente transmisor de Varek antes de que comenzara el ataque. Le dijo a Seraya que mantuviera la pulsera escondida, mientras él borraba todos los archivos abiertos del antiguo ordenador de investigación. Minutos después, los soldados de Varek entraron en la base y encontraron a Ethan de pie con las manos en alto.
Seraya abrazó a Lyra con fuerza y actuó como si finalmente hubieran perdido toda esperanza de escapar. Los soldados colocaron grilletes metálicos en las muñecas de Ethan y llevaron a los 3 prisioneros hacia la nave de mando que se encontraba sobre el valle. Varek creía que la persecución había terminado, pero Ethan había escondido un pequeño dispositivo de reparación humana dentro del talón de su bota. Una vez a bordo de la nave de mando, Ethan observó atentamente cada puerta, cámara y línea eléctrica, mientras los guardias los empujaban a través de los pasillos metálicos. Varek los recibió dentro de una gran sala de control y sonrió al ver a Seraya y Lyra encadenadas. Le dijo a Ethan que los humanos eran tontos, porque a menudo arriesgaban sus vidas por extraños que no podían ofrecerles nada. Ethan mantuvo la calma y dijo que esa era precisamente la razón por la que Varek no había logrado comprender a los humanos desde el principio. Varek ordenó a los guardias que llevaran a Seraya y Lyra a una sala de espera, mientras que a Ethan lo enviaban al nivel inferior de la prisión. En cuanto los guardias se dieron la vuelta, Ethan dejó caer el dispositivo de reparación oculto en su bota y lo guardó en su mano. La pequeña herramienta envió una breve descarga eléctrica al sistema de la puerta y provocó que varias cerraduras de seguridad se abrieran a la vez. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el barco, y los guardias, confundidos, corrieron hacia las diferentes secciones de la prisión. Ethan escapó por un pasillo de mantenimiento y utilizó el mapa de servicio del propio barco para encontrar a Seraya y Lyra. Abrió la celda y le dijo a Seraya que el transmisor principal estaba solo 2 pisos por encima de ellos. Seraya llevó a Lyra hacia la cámara de comunicaciones mientras Ethan se dirigía hacia los controles del reactor para crear otra distracción. Durante varios minutos, los soldados de Varek no pudieron comprender cómo un mecánico humano estaba volviendo su propio barco en su contra. Seraya llegó hasta el transmisor y rápidamente conectó el brazalete de Lyra al sistema de comunicación principal. Las pruebas ocultas comenzaron a subirse directamente al Alto Consejo, y el número de progreso se desplazaba lentamente por la pantalla. Varek descubrió lo que estaban haciendo y ordenó que se apagara de inmediato toda la plataforma de comunicaciones. La subida alcanzó el 97% antes de que se cortara la luz repentinamente y la pantalla se pusiera negra. Seraya intentó desesperadamente reiniciar el sistema, pero la conexión principal se había cortado desde otra parte de la nave. Entonces Lyra recordó cómo Ethan le había enseñado una vez que 2 simples cables a veces podían revivir una máquina muerta. La niña pequeña se arrastró bajo el panel de control mientras Seraya intentaba detenerla, ya que una energía peligrosa seguía fluyendo a través del sistema dañado. Lyra encontró los cables rotos, los unió con una pinza metálica y de repente, el transmisor volvió a funcionar. Se cargó el último 3% y apareció un mensaje verde que indicaba que el Alto Consejo había recibido las pruebas. En ese mismo instante, Varek entró en la cámara acompañado de varios soldados armados y contempló con horror la transmisión finalizada. Sonrió fríamente y reveló que las pruebas ya no importaban porque el arma oculta ya había sido activada. En la pantalla apareció una cuenta regresiva con solo quedaban 10 minutos antes de que una ciudad alienígena entera fuera destruida. La pantalla se llenó con una cuenta regresiva de 10 minutos mientras el comandante Varek ordenaba a sus soldados que se llevaran a Ethan, Seraya y Lyra. Antes de que nadie pudiera moverse, comenzaron a aparecer nuevos mensajes en todos los paneles de control de la nave. El Alto Consejo había recibido las pruebas aportadas por Seraya y estaba enviando órdenes de emergencia a todos los buques militares del sector. Varios de los propios oficiales de Varek bajaron sus armas al ver los documentos secretos y escuchar su voz en las grabaciones ocultas. Varek gritó que los archivos eran falsos, pero el miedo ya se había reflejado en su rostro. Ethan sabía que la verdad finalmente había salido a la luz, pero el arma seguía avanzando hacia una ciudad repleta de millones de personas inocentes. Ethan se abrió paso entre los guardias desconcertados y llegó a los controles de navegación principales antes de que Varek pudiera detenerlo. Seraya le dijo que el arma no se podía apagar
porque Varek había bloqueado su sistema de mando final. Ethan estudió rápidamente la pantalla de control y se percató de que el arma aún podía recibir un cambio en la dirección de vuelo. Utilizó el sistema de navegación de emergencia de la nave e introdujo nuevas coordenadas mucho más allá del planeta habitado. El sistema rechazó su primera orden, pero Ethan conectó 2 líneas de control y obligó al antiguo código humano dentro de la red de Varek a aceptarla. Cuando quedaban menos de 3 minutos, el arma se desvió repentinamente de la ciudad y comenzó a correr hacia el espacio vacío. Varek intentó alcanzar los controles, pero sus propios oficiales finalmente se opusieron y lo arrestaron. Todos observaban la pantalla principal mientras la cuenta regresiva llegaba a 0, mucho más allá del planeta. Un destello brillante apareció en el espacio vacío, y la poderosa arma explotó en un lugar donde no podía dañar a ninguna ciudad ni a ninguna familia inocente. Durante varios segundos, nadie en la sala de mando habló porque comprendían lo cerca que habían estado 2 civilizaciones de la guerra. Seraya atrajo a Lyra hacia sus brazos mientras las lágrimas le llenaban los ojos, y Lyra extendió la mano para tomarla de Ethan. Ethan simplemente sonrió y le dijo a la niña que había sido mucho más valiente que muchos soldados entrenados que él había conocido. Semanas después, Ethan regresó a su pequeña granja y comenzó a reparar los daños causados por el ataque de Varek. El Alto Consejo absolvió a Seraya y Lyra de todos los cargos y les ofreció protección, dinero y una vivienda en la capital. Ethan creía que aceptarían porque merecían una vida segura después de todo lo que habían sobrevivido. Sin embargo, una noche tranquila, escuchó 3 golpes lentos en la puerta principal que acababa de reparar. Cuando abrió la puerta, Seraya y Lyra estaban afuera con bolsas en las manos y sonrisas serenas en sus rostros. No había soldados detrás de ellos, ni barcos en las nubes, ni rastro de miedo en los ojos de Lyra. Seraya explicó que el consejo les había preguntado dónde querían ella y Lyra comenzar su nueva vida. Antes de que Seraya pudiera responder, Lyra dijo que quería regresar al lugar donde un humano le había abierto la puerta cuando todos los demás la habían rechazado. Seraya le preguntó a Ethan si podían quedarse cerca de su granja hasta que construyeran una pequeña casa propia. Ethan miró a Lyra y notó que ella sostenía una hogaza de pan recién horneado y caliente contra su pecho. La pequeña extraterrestre sonrió radiante y dijo: «La última vez vine con hambre, pero esta vez trajimos comida». Ethan se hizo a un lado, abrió más la puerta y les dio la bienvenida a casa. Meses después, la solitaria granja se convirtió en un pequeño lugar donde humanos y extraterrestres trabajaban, comían y vivían juntos en paz. Seraya abrió un centro médico, mientras que Ethan reparaba máquinas y le enseñaba a Lyra todo lo que sabía sobre herramientas humanas sencillas. Posteriormente, muchas personas consideraron a Ethan un héroe porque había ayudado a detener una guerra entre 2 civilizaciones poderosas. Pero Seraya siempre decía que el verdadero cambio se había producido mucho antes de la nave de mando, el arma o las pruebas secretas. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando un niño alienígena hambriento llamó a la puerta de un desconocido y pidió comida. Y un ser humano común y corriente demostró lo que la humanidad puede llegar a ser simplemente eligiendo abrir esa puerta.